negando la gran verdad bíblica de la salvación por la fe. La Iglesia distribuyó los méritos de Cristo, los de la Virgen María y los santos, dando garantías escritas que eximían de los dolores del purgatorio. Podía comprarse de un obispo la absolución de años de castigo en el purgatorio al reparar una iglesia, construir un puente o cercar un bosque, así como el recitar cierto número de plegarias o el hacer un peregrinaje para ver las reliquias de los santos. Poco después de la elección del Papa León X, Miguel Ángel presentó al pontífice el diseño terminado de la Basílica de San Pedro en Roma. Y la venta de indulgencias llegó a ser una atracción para recaudar las enormes sumas necesarias para esa aventura. En Alemania, el Papa recomendó las ventas al persuasivo monje dominico Juan Tetzel. La llegada de este monje al límite de Sajonia, cerca de Wittenberg, en 1517, desencadenaría los eventos que sacudirían los fundamentos de la Iglesia de Roma. La Iglesia del siglo XVI se había apartado de la verdadera fe y necesitaba desesperadamente una reforma. Pero esto requería un individuo de valor para enfrentarse a la organización eclesiástica más poderosa que en el mundo haya conocido. Martín Lutero era el hombre que se necesitaba. Fue en la víspera del Día de los Santos, octubre 31 de 1517, cuando Martín Lutero eligió clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Su decisión no pudo pasar en un mejor momento, porque el próximo día los peregrinos se congregarían en la iglesia para ver la extensa colección de reliquias sagradas pertenecientes a Federico el Sabio, elector de Sajonia. En exhibición, había un fragmento de madera que se decía ser el arca de Noé, un poco de hollín del horno ardiente de Babilonia, un pedazo de madera de la cuna de Cristo, pan de la última cena del Señor, una ramita de la zarza ardiente de Moisés y más de 19,000 huesos santos. Pero lo más importante era que el solo mirar esos artefactos podía resultar en indulgencias para la reducción del purgatorio hasta 1.902.202 años y 270 días. Aunque la intención de Lutero solo había sido usar su tesis para debate académico, él no pensó en la invención de la imprenta de Gutenberg. Al cabo de 2 semanas, su tesis en contra de las indulgencias y la proclamación del poder papal se leyeron por toda Alemania. En pocos meses, todos los cristianos conocían sus escritos. Para Lutero, la mera idea de las indulgencias era repugnante. Después de todo, este inquebrantable monje había llegado a un agotamiento mental y físico por su deseo de alcanzar el perdón de sus pecados. Si alguna vez un hombre pudiera llegar al cielo por su vida monástica, entonces yo ya hubiera llegado. Pero al leer el Nuevo Testamento, él llegó a un descubrimiento alarmante. Fue el descubrimiento de que el perdón de los pecados es un regalo de Dios y no es algo que se compra o se gana. Este reconocimiento de la gozosa verdad de la salvación por la fe llegaría a ser la piedra angular de la Reforma. El concepto hizo que Lutero reconociera que el clérigo nunca podría ser mediador entre Dios y su pueblo, como la Iglesia lo enseñaba y lo practicaba. ¿De dónde emanaron estas convicciones? No fue por los edictos de papas o concilios, sino por el estudio de sola Escritura,
de las Escrituras solamente. Sin embargo, la autoridad papal vio poco mérito en las creencias de este diablo vestido de monje. Se lo excomulgó en junio de 1520 y sus escrituras fueron condenadas a las llamas. Fue en ese tiempo que Lutero enfocó su estudio de las Escrituras en las profecías de Jesús, Daniel, Pablo y Juan, en relación con el surgimiento del Anticristo. Los capítulos 7 y 8 de Daniel y la descripción de Pablo acerca del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2 recibieron especial atención. En el año 1521, Lutero produjo su primera obra relacionada con las profecías. Los fundamentos de la Reforma tenían que estar firmemente anclados en la verdad profética. Al identificar al Papa como el Anticristo en 1521, Lutero unió su voz a la de muchos ilustres eruditos de la Biblia que le habían precedido. Hombres como el predicador bohemio Juan Milix, quien 150 años antes había clavado una plaqueta en la antigua catedral de San Pedro, declarando que el Anticristo ya había tomado su lugar en la iglesia. Muy pocas cosas en este mundo son más poderosas que la verdad profética cuando el tiempo de su cumplimiento llega. Lutero, fortalecido por las profecías de Daniel, estaba ahora preparado para su hora más brillante. A fines de marzo de 1521, él recibió una citación del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, para comparecer delante de él en la dieta o parlamento que se convocaría en la ciudad alemana de Worms. Sentado con 3 de sus amigos sobre la paja de un carruaje que le habían prestado, entró en la ciudad donde la muchedumbre les dio una calurosa bienvenida. Me pregunto cómo hubiera sido hoy día. La audiencia iba a tomar lugar en un sitio cercano a la catedral. Lo que fue en una época un majestuoso edificio ya no existe, pero hace 400 años era una estructura de magnífica tal asamblea. Hoy ha sido reemplazada por un jardín. Y esta placa marca su ubicación. Nunca antes, en ninguna época, había comparecido un humilde monje ante tantos reyes, príncipes, nobles, diputados, embajadores, varones, señores de la realeza, obispos y prelados de la iglesia. Lutero no tenía nada más que lo sostuviera que su fe en Cristo y en las Escrituras. Cuando se le pidió que se retractara de sus escritos, pronunció las palabras que sacudirían al mundo. Menos que esté convencido por la razón y las Escrituras, yo no acepto las autoridades de papas y concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no puedo, ni quiero retratarme en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto, ni prudente. Esta es mi posición. No puedo cambiar. Dios, ayúdame. Amén. Un monje solitario en contra de la antigua y casi universal opinión de la raza humana. Pero esa conciencia, cautivada por la palabra de Dios, yace en el corazón de la reforma de la Iglesia. Es notable que en la dieta de Worms, Lutero no fue acusado de enseñar una nueva herejía, sino de apoyar las opiniones de otros que vinieron antes que él. Entre ellos estaba el estudiante inglés Juan Wycliffe, que fue llamado la estrella matutina de la Reforma. Wycliffe se dedicó al estudio de la verdad conforme la habían encontrado en las Escrituras en latín. Nombrado como profesor del Colegio Superior de Balliol en Oxford, a menudo predicaba en la universidad y le fue dado el título de Doctor del Evangelio. En su estudio de Daniel, él también identificó el sistema papal como el anticristo. Pero sus comentarios anticlericales hicieron que fuese despedido de Oxford.